algunas cosas introductorias. Hoy en día se sabe que el autor del Evangelio de Juan, tradicionalmente se acepta a Juan el escritor como Juan el discípulo de Jesús como el escritor del Evangelio. Hoy en día pues eso está ya bien debatido e investigado. Quiero decirles que cuando se comienzan a tomar las primeras traducciones no tienen títulos, o sea, los evangelios no tenían los títulos ni los nombres de los autores, sino que fue un proceso que fue desarrollándose a través del cual se fue conociendo posiblemente quién fue el escritor. Pero el Evangelio de Juan es muy posterior. Prácticamente sabemos que se termina de escribir aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Esto implica que tiene diferencias profundas con los demás evangelios, los sinópticos. En particular, el Evangelio de Juan se desarrolla y se escribe por la comunidad. Una comunidad que uno de los eruditos más grandes de la investigación del Evangelio de Juan, llamado Raymond Brown, dice que se llamó o se le puede conocer como la comunidad del discípulo amado. ¿Por qué? Porque Juan, a diferencia de los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, tiene totalmente aportes diferentes que no permite que se lea a la par de los primeros evangelios. Por lo tanto, se sabe que la fuente que dio origen a este evangelio tuvo que haber sido una fuente diferente que los tres sinópticos. ¿Por qué se llaman sinópticos Mateo, Marcos y Lucas? Porque se pueden poner a la par y ver sus comparaciones. Sinopsis quiere decir poner a la par. Entonces, Juan no es sinóptico. Diga conmigo, Juan no es sinóptico. Ahora, habiendo dicho esta parte de la introducción que poco a poco yo voy a ir desarrollando en el camino, porque no vale la pena darles toda la teología, sabemos que el Evangelio de Juan, por ejemplo, yo solamente he leído un autor llamado Juan Mateos, que es otro gran erudito. Juan Mateos dice, posiblemente este evangelio es igual de antiguo que Marcos, dice, porque Marcos fue escrito en el 50, pero Juan Mateos realmente en el tiempo ha ido como, digamos, desgastándose esa hipótesis, porque dice él que Juan no tiene el nacimiento de Jesús, y ese es uno de los elementos que él toma en cuenta como para decir que es del mismo tiempo de Marcos, pero la verdad honestamente no lo sabemos. La tradición y la exégesis moderna nos pone en el año 100 después de Cristo. Ahora, ¿qué les tengo que decir con respecto a esto y que tenga que ver todavía con relación a los evangelios sinópticos? Los únicos dos evangelios que hablan del nacimiento, ustedes saben que son Mateo y Lucas. Juan no habla del nacimiento así como lo conocemos, el nacimiento en Belén, el nacimiento cuando los magos llegan, un año después de nacido el niño, y los pastores, según Lucas, llegan la noche. Es decir, ese nacimiento no lo vamos a encontrar aquí. Lo que vamos a encontrar es la forma que Juan quiere presentarnos la encarnación de Jesús. Y por eso he titulado a esta reflexión el Logos. Quiero decirle que la introducción de Juan se le llama, así como técnicamente se le llama prólogo. Diga conmigo prólogo. No, dígalo bien, prólogo. Fíjese bien, se sabe que esta parte del evangelio se escribió posteriormente. Es un resumen de los temas principales de todo el evangelio de Juan y nos da una introducción de lo que va a venir por delante. Por ejemplo, cuando usted hace una tesis, usted no comienza escribiendo la introducción. Usted escribe la introducción hasta que termina la tesis, y cuando ya termina la tesis, usted pone la introducción. Así pasa con el prólogo. El prólogo se escribe posteriormente, de alguna manera, para poder explicar los temas principales del evangelio. Ahora, ¿cómo se divide? Fíjese que es un himno. Diga conmigo, un himno, un canto, un poema. Fíjese que la mayoría de estudiosos lo dividen en 4 partes, pero yo se las voy a ir dando ahorita para que ustedes la distingan con un lapicero. Si ustedes la quieren ir poniendo, la van dividiendo. Si usted la quiere llevar en las notas, lo puede llevar de la siguiente forma. Primero, el versículo número 1 al versículo número 4, nosotros tenemos el principio de Logos. Ese es el tema predominante de esos 4 versículos. El Logos como tal, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que tenemos ahí? La pregunta es, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el Señor antes del nacimiento? Entonces, la pregunta primera la respondemos con el verso 1 al 4. Luego, los versos 6 hasta el verso 8 nos hablan en particular del testimonio de Juan el Bautista. ¿Cuál es la función de Juan el Bautista? Algunos eruditos piensan que los versos 6 al 8 han sido incorporados posteriormente. ¿Por qué? Porque cuando usted va leyendo el poemita no le pegan. El verso 6 y 8 no pegan con el poema. Pero algunos exegetas dicen que sí es parte, otros dicen no. Nosotros lo vamos a leer como es que fuera una estrofa del poema. No hay ningún problema. O del himno, del canto que estamos revisando. Verso 9 hasta el verso número 13 nos habla de la recepción. Es decir, cómo se recibió el Logos, quién lo recibió y por qué no lo recibieron algunos. Eso está el verso 9 al verso 13. Luego, el centro del himno, el centro del cántico es el 14, la encarnación. Diga conmigo, la encarnación. Mire qué interesante, el 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Eso es una teología, o sea, rompe nuestros esquemas, rompe nuestras condiciones espirituales, porque aquel que estaba, Logos, que estaba en la eternidad, se encarna. Entonces el 14 es el centro del poema. El 15 al 17 es otra introducción, es otra parte de Juan el Bautista. Es Juan el Bautista aseverando quién era Jesús, ¿verdad? 15 al 17. Y por último, el 18, que cierra el poema y nos aplica y nos informa de cuál es la posición de Jesús con respecto al Padre. El 18 es como el cierre del himno y por ahí podemos ir. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en los versos 1 al 4? ¿Dónde estaba Jesús? Fíjese bien. Antes de nacer, según el texto de Juan, diga conmigo, el Logos. El Logos estaba con el Padre, estaba con Dios. Y esto es algo que rompe nuestros esquemas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que Jesús nació en Belén y que en esa noche llegaron los pastores y que un año después llegaron los magos. Señores, antes de nacer, Jesús, y lo digo así, el Logos ya existía, ya estaba. Pero eso se queda poco, eso se queda corto. ¿Por qué? Porque Jesús ya era antes de la creación de todo. Lo que nos explica en los versos 1 hasta el verso número 4 es decirnos, escuche bien, es decirnos la posición de Jesús, la posición del Logos ante el Padre. Esto pasa antes de la creación de Génesis 1:1. Esto pasa antes del principio del ministerio y nos explica dónde estaba el Señor. Entonces, el escritor le pone Logos. Logos significa palabra, palabra activa, palabra de vida. Así se describe a Jesús antes de su nacimiento. Diga conmigo, palabra de vida. El Logos. En la filosofía griega, el Logos era un pensamiento de orden. No me voy a meter en filosofía porque estoy aburrido de explicar lo de Logos, pero esto no es filosófico, esto es bíblico, es espiritual. Nuestro maravilloso Salvador estaba con el Padre. Ahora, hay un texto en el Antiguo Testamento que es un proverbio, que no quiero que lo busque, sino que solamente yo se lo voy a leer. Este proverbio habla de la posición que tiene la sabiduría ante Dios en la creación. Esto lo van a encontrar en Proverbios. Lo vuelvo a repetir, no lo vayan a buscar, solamente doy el dato para que tengan el dato. Proverbios capítulo 8, versículo número 22. El texto habla de la sabiduría y lo que sucede es que la sabiduría estaba con Dios, pero la sabiduría es engendrada, es hija de Dios, es creación de Dios. Entonces el Proverbio 8, 22, que por cierto ustedes lo tuvieron que haber leído ahora, porque hoy se lee el Proverbio 8, por si no lo leyeron la Biblia, andamos mal, hermano, ahora. Pero Proverbio 8, 22 dice así, si me la pueden poner en pantalla, Proverbio 8, 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras.
Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, la sabiduría estaba con Dios, dice el proverbio. Juan toma la idea de cómo la sabiduría estaba a la par. Diga conmigo, a la par. Es decir, Dios usó la sabiduría para crear. Los judíos dicen que Dios a través de la sabiduría lo creó todo. Pero Juan cambia eso. ¿Por qué? Porque Juan no quiere decirnos, miren, el Señor, el Logos, es igual que la sabiduría. No, el Logos, quien nosotros creemos que es el Señor y Salvador Jesús, ya estaba con Dios ahí. Pero escuche bien, como lo dice, Logos. Pero la postura que pone Juan es diferente. La sabiduría estaba a la par, pero el Señor, el Logos, está en una postura distinta. Está frente a frente. Diga conmigo, enfrente de Dios. La palabra griega es pros. Y los exegetas dicen, ¿cómo es posible que estuviera? Porque es una acción activa. Es decir, no es que el Señor estuviese solamente así, sino que estaba frente a Dios en una condición de unidad. Entonces, vea cómo dice el versículo número 1. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios. Pero imagínense, cuando dice el versículo era con Dios, la palabra griega es pros, es decir, está frente. ¿Se imaginan ustedes la relación eterna que tiene el Padre con el Hijo? ¿Se imaginan la cercanía? Y aquí hay muchos que todavía andan visitando brujos, y aquí hay muchos que andan todavía poniéndole candelas a cualquier cosa. El Logos estaba frente a Dios, pero no solamente dice que estaba frente, sino, o sea, y esto implica, diga conmigo, dos seres diferentes. Son dos distintos, porque si no dijera el Logos o el verbo era igual que Dios. No dice así, dice diferencia, dice Logos y dice Dios. Entonces el verbo y Dios son dos diferentes, pero comparten una unidad. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el versículo número 1 en la segunda parte. Y el verbo era Dios, Teos. Es decir, la diferencia es que el Logos comparte la misma condición divina que la del Padre. Entonces, aunque son dos, son uno. Son dos y uno. Están unidos porque es Dios. El Señor, el Logos, el verbo es Dios y el Padre es Dios. Comparten la misma condición, comparten la misma esencia, y por lo tanto están cercanos el uno con el otro. El verbo, la palabra o el Logos es palabra de vida, es palabra activa, y esa palabra estaba frente a Dios, pero teniendo una función en particular. Y la pregunta es, vea lo que dice el verso 2. Este era en el principio con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que además de compartir una cercanía tan profunda que no podemos ni imaginar, podemos concluir que Dios y el Logos, en esencia, los dos tienen la naturaleza de Dios. Entonces el verso 2 es como que cierra la idea.
principal, de que al estar frente a frente, ellos comparten una condición divina. Ellos comparten una condición divina. Y por lo tanto, tienen una condición de intimidad, tienen una condición de cercanía profunda que nuestras mentes no la van a lograr comprender. Entonces, algunos preguntarán, ¿dónde estaba el Logos antes del nacimiento? Estaba con Dios y era Dios. Nada de que, miren, es que Jesús cuando vino aquí a este mundo, aquí se hizo Dios. No, Señor, estaba ya con el Padre. Pero la cercanía no es como la sabiduría, que la sabiduría está a la par. El Logos está frente a Dios, interactuando con Él, relacionándolo con. No lo vean como algo estático, no lo vean como algo que está solo cara a cara viéndose. No, se está moviendo, está en actividad poderosa, está en una relación constante que no tiene detenimiento, que no se detiene. Esa relación no se detenía nunca. Ahora, el verso 3 y 4 nos habla de la función de Logos en la creación. La función de Logos en la creación. Y lo vuelvo a repetir, mira, tanto la epístola a los Colosenses como Hebreos hablan de la función. ¿Por qué razón? Porque pensamos que Jesús ahí nació y ahí fue Dios. No, Él estaba en la creación. Amén, hermanos. Él estaba en la creación. Entonces, ¿para qué andan buscando tantas cosas afuera de Dios? Si allí tienen a Jesucristo. ¿Quién va a conocer más al Padre? ¿Quién va a conocer más la profundidad de Dios más que solo el Hijo, el Logos? Entonces, ¿cuál fue la función? ¿Cuál es la función de Logos ante el Señor, ante el Creador, ante el Padre? La función no es estática, no es de estarse viendo. Mire lo que dice el 3 y 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas. La palabra egeneto es algo bien interesante. ¿Por qué? Esta palabrita que está aquí, mire, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué quiere decir? Que no había nada. Genetos en griego, egenetos, y vino a hacer algo. No había nada. No había tierra, no había nada, porque en el principio eran ellos, en una unidad eterna, y por el Logos se atrajo, o sea, se hizo lo que vemos con nuestros ojos. En este versiculito chiquito que no tiene grandes implicaciones, que tal vez usted y yo dijimos, ese versículo es sencillo. Leer conmigo nuevamente el 3. Todas las cosas, panta, en griego, todas, panta, quiere decir todas, no solo el universo, sino que todas aquellas que hoy vemos. El Logos estaba con Dios creando, haciendo, pero el interés mío es que interprete conmigo esa palabrita así que por el cual fueron hechas. Esa palabra quiere decir que nada había y que el Señor, el Logos, con el Padre crearon las cosas. ¿Se imagina el poder que tienen? ¿Se imaginan el poder sanador, el poder el poder que tiene Dios? ¿Se imaginan ustedes el poder que tiene Jesucristo? Que no había nada y de la nada se creó todo. Ex nihilo. Es decir, sin existir absolutamente nada. El poder de nuestro Dios es tan grande que ha sido muchas veces opacado, porque hoy en día pensamos que la ciencia, la naturaleza, mire, a pesar que la ciencia ha llegado tan lejos, no pueden crear,
no han podido crear, no han tenido éxito en crear. Porque aunque se han propuesto hacer brazos mecánicos, piernas para poder que las personas tengan prótesis, jamás han podido crear la perfección que Dios ha creado. Solo imagínense para ver, solo imagínense crear el ojo. ¿Se imaginan ustedes el poder grandísimo que está en Dios? Para que vengan a decir hoy en día que fuimos creados por una situación, ¿verdad? Que una gran explosión y que hay un orden ahí, ¿verdad? No. El Logos estaba con Dios y el Logos actuó en la creación. Y vea lo que dice el verso número 3 nuevamente: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Que el Logos fue quien dio esa creación, pero sin Él nada se pudo haber creado. Sin el Logos no se pudiera haber creado la tierra, no se pudiera haber creado absolutamente nada. El poder que está en Él es inmensamente grande, es poderoso. Ahora, el Logos tiene dos elementos. Vea lo que dice el versículo número 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué hay en el Logos? Vida y luz. Entonces, recapitulemos. El Logos estaba frente a Dios como un ser diferente, pero lo mismo. Eso es divino. ¿Cuál era la función? Crear. Él estaba creándolo. A través de Él se creó todo. De la nada pasó a crear. El tiempo, la historia inicia en ese versículo. El tiempo y la historia, el horario, la hora, el tiempo como lo conocemos hoy, ahí inició cuando Cristo, cuando el Logos estaba con el Padre y se crearon todas las cosas en la historia. Ahora, había en Él vida y luz. ¿Por qué razón? Porque el Logos es la fuente de la vida para toda la creación. En el Señor está la vida y está la luz. La vida trae luz y esa luz se transmitió a la creación de tal manera que, noten esto, vida y luz son de Dios. Pero, ¿qué es lo que vi en la tierra? Las tinieblas. Mire lo que dice el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra. ¿Por qué? Porque en Jesús está la vida y la luz. Pero en la humanidad está la oscuridad, las tinieblas. Pero escuche bien, la vida y la luz nunca van a ser más fuertes que la oscuridad. Ahora, la oscuridad no desapareció, las tinieblas no desaparecieron. Las tinieblas existen, pero la vida y la luz de Jesús irrumpieron en las tinieblas y no permitieron que la oscuridad y las tinieblas fueran más. Fíjese que andando en Estados Unidos, allá en Washington, uno dice, este país, qué grande es, qué abundancia, pero yo, sin mal en mi corazón, se lo digo, ahí cerquita de la Casa Blanca, que es donde se gobierna el mundo, el país más poderoso del mundo, un restaurante en una esquina y yo pasé tomando un pequeño video. Dos personas prácticamente en una condición totalmente de indigencia. Y yo puse el video y fíjese que el señor buscaba en la cartera, buscaba dinero quizás, pero le daba los papeles y no sacaba nada. Yo tengo el video. Viviendo en una champita de cartón, en un asiento en donde se esperan los buses. Puede ser el país más grande y el más poderoso, pero nunca es más poderoso que Dios. Porque aún en el país más rico, la indigencia del ser humano existe,
porque siempre va a haber tinieblas, siempre va a haber oscuridad. Y la vida y la luz siempre va a tener una lucha con las tinieblas que existen. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que aún, hermano, en nuestra humanidad, que hemos avanzado mucho, que tenemos grandes conocimientos y que los países desarrollados tienen tanto poder, no pueden erradicar ese tipo de cosas. Porque el único que puede erradicar verdaderamente la injusticia en el mundo es el Señor Jesucristo. Es el único. Entonces, esas realidades de vida siempre se van a ver. Siempre va a haber la vida y la luz y las tinieblas a la par. Pero no es que las tinieblas tengan tanto poder como la vida y la luz. La vida y la luz prevalecen contra ellas. ¿Qué tal si tomamos a esos indigentes y en lugar de darles solo comida, les damos a Cristo? Y, hermano, ¿cree usted que esas personas no se levantarían de ahí? Claro que sí, porque nosotros conocemos gente aquí mismo que han padecido años, han vivido en la calle y después de conocer a Jesús han dejado la droga, han dejado los vicios y han sido verdaderos hijos de Dios y aquí están sentados con nosotros. ¿Cuántos se dedicaban a la droga? ¿Cuántos se dedicaban al alcohol? Y solamente Cristo pudo retroceder las tinieblas que hay en el corazón del hombre. El Logos es poderoso. El Logos representa el poder y la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, veamos esto. Una vez que nos explica cómo estaba Él en la eternidad, los versos 6 y el verso 8 nos explican la función de Juan el Bautista. Yo quiero que vea esto. La función del Bautista es la misma función de nosotros. Diga conmigo, es la misma función. ¿Cuál es la función? La luz de Dios no puede llegar a la humanidad si no utiliza personas para llevar el mensaje. El Logos es vida y es luz, pero eso en la eternidad. Pero se necesitan hombres y mujeres que sean los instrumentos para llevar la luz a los hombres. Amén, hermanos. Entonces, la función de los versos 6 al 8 es enseñarnos que aunque el Dios eterno, el Padre, vive en un gran poder y en una gran eternidad con el Logos frente, y aunque lo crearon todo, todavía Dios necesita instrumentos que lleven el mensaje a los demás. Si usted está aquí sentado en esta noche y usted ha venido a aprender del Evangelio de Juan, pero no quiere entender que Dios lo quiere utilizar como instrumento, entonces la grandeza del Padre, la eternidad de Dios y el poder de Logos necesitan que instrumentos como usted lleven la luz. Ve el 6 y el 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. La luz de Logos se imparte, porque no todos la pueden captar. Fíjese bien, Juan el Bautista recibió esa luz y la compartió. Pero el punto es que yo les hago, y la pregunta que yo les hago a ustedes: ¿han captado la luz de Dios ustedes? ¿Han entendido lo que es Dios y lo que es Jesucristo? ¿O se han quedado con aquella cuestión que, no, Dios existe, Jesús existe y sí tengo a Cristo en mi corazón? Pero ¿qué sucede? El problema es el siguiente: el que no ha conocido la luz no puede compartir la luz. Y a mí me da miedo que en este lugar hayan personas que no tengan la luz de Dios, que no les haya iluminado Dios. Sí ya aceptaron a Cristo, sí ya están en la iglesia, pero ¿cuál es el problema? No han tenido un contacto con el Señor, no han tenido un contacto con ese Dios poderoso. ¿Por qué razón? Cuando uno entra al Evangelio, lo primero que hace es compartir la verdad de Dios. Y yo veo una cosa: pocos aquí quieren compartir la verdad de Dios. Quieren venir a la iglesia y quieren estar en las cosas de Dios, pero sin compromiso con Dios. Y eso no se puede, porque Dios, el Logos, es vida y luz. Y si la luz ha llegado a tu vida, tú tienes que compartir la vida con los demás. La palabra que ocupa en el texto griego es lugnos, quiere decir lámpara. Somos lámpara en medio de la oscuridad.
Somos seres humanos, finitos, limitados por carne, pero dentro de nosotros habita el poder del Dios eterno. Y ese poder del Dios eterno nos faculta para llevar el mensaje de Dios, la luz, a los hombres. Ahora, los versos 9 al 13 nos dice que mucha gente puede estar en esta condición. Juan el Bautista recibió la luz y la compartió, pero la pregunta es, ¿nosotros hemos recibido esa luz? ¿La compartimos con nosotros o simplemente esa luz no nos ha resplandecido? Mire lo que dice el verso 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Note lo siguiente. Fíjese bien. Primero, esa luz que es el Logos ya estaba en el mundo. Diga conmigo, ya estaba en el mundo. Mira el progreso que tiene el versículo 9. Apunte ahí, mire bien. Venía a este mundo es lo primero que dice. En el verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el verso 11 dice, a lo suyo vino. Entonces, ¿qué sucede? Esa luz está por siglos en la humanidad. Antes de Cristo, las personas veían la naturaleza y decían, alguien tuvo que haber creado esto. Pero ¿qué sucede? Después que Jesús murió y resucitó, eso está en el mundo. Pero ese mensaje de luz, de Logos eterno, muchas personas, a pesar que está ya en la tierra, porque mire, lo que es eterno, lo que estaba en la eternidad con el Padre cara a cara, comienza a bajar en la creación, y la creación se manifiesta la gloria, la luz de Logos. Pero el mundo entero no le quiere recibir. Mire lo que dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En particular, se manifestó esa luz a un grupo en particular, pero los suyos, es decir, Juan, cuando vio la luz, transmitió esa verdad, pero el pueblo de Israel no le recibió. Ese es el rechazo de la luz, el rechazo de la luz. Pero en los versos número 12 y 13 podemos ver que no todos rechazaron, sino que también hubo personas que sí lo aceptaron, lo recibieron. 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, resumo. El Logos estaba frente a Dios. A través del Logos se hizo la creación. La luz y la vida de Logos peleó con las tinieblas para erradicarlas. En esto surge Juan el Bautista, un instrumento para traer la luz de Logos. Pero esa luz de Logos no la recibieron. Pero otro grupo sí lo recibió. El grupo que recibió la luz de Logos, ¿qué son? Son hijos de ¿quién? ¿Por qué? Porque lo que estaba, fíjese bien, el ser humano debe de entender que al ser hijo de Dios recibe, hermano, no un título. Porque aquí hay mucha gente que dice, yo soy hijo de Dios, pero no tienen el conocimiento de lo que Dios es. Para comenzar, no comparten sus bendiciones con nadie. En segundo lugar, no tienen un corazón perdonador, que no están viendo cómo el Padre está unido con el Hijo y cómo el Hijo transmite toda la humanidad. Somos hermanos, somos hermanos. Y si somos hijos de Dios, no es para que andemos diciendo, es que yo soy hijo de Dios. El ser hijo de Dios no se nota por el hecho de que usted se porte bonito o porque usted tiene un comportamiento muy hermoso ante todos nosotros. La pregunta es cómo anda su interior. La pregunta es si usted es odioso. La pregunta es si usted es envidioso. La pregunta es si usted desea a la mujer del prójimo. La pregunta es si en su corazón usted es obediente o no es obediente a Dios. La respuesta es nula, porque hemos recibido este versículo. Somos hijos de Dios de nombre,
pero no somos buenas personas. Y lo que hay en nosotros muchas veces solamente es teoría de Dios. Pero si usted todavía está aquí pensando que porque vende cerveza o promueve ese tipo de cosas y usted no le duele eso, y usted cree que usted es un gran cristianazo porque trae los diezmos, usted no es hijo de Dios, porque no ha recibido ni un poquito de la vida y la luz que hay en el Logos. Si la vida y la luz está en usted, tiene que llegar a ser persona. Y eso significa ser humano. Y eso significa ser solidario, velar por los demás, preocuparse por las personas. Si usted es una persona que ha llegado a ser hijo de Dios, no lo tenga de nombre. Téngalo porque verdaderamente en usted ha actuado un poder más grande. ¿Cuál es? El poder que describe este versículo, el verso 13, nos describe que es algo interior. Diga conmigo, es algo interior. Diga conmigo, es algo espiritual. El poder del Logos que está frente al Padre, que es vida y luz, se transmite a la creación y se transmite a sus hijos. Los hijos tienen vida y luz. No podemos ser pobres, no podemos ser pobres en amor, no podemos ser pobres en misericordia, no podemos ser pobres en solidaridad. Tenemos que ser hermanos y demostrar que dentro de nosotros la vida y la luz de Logos está en nosotros. Mire cómo se da ese elemento, verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino no es por genética humana. Es Dios el que nos da el espíritu para nacer de nuevo. Pero hasta ahorita la iglesia evangélica ha tomado esos versos solo de teoría. Pero en la iglesia evangélica hay un tremendo problema. En la iglesia evangélica hay orgullo. En la iglesia evangélica hay soberbia, altivez. Y nos decimos hijos de Dios, pero no hay luz ni vida en nosotros. Ahora, vea lo máximo que está aquí, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Son tres palabras: verbo, hecho carne, hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga conmigo, la encarnación. El Logos que estaba con el Padre en la eternidad cara a cara, se encarnó, se hizo un bebé. Y aquel que estaba viviendo con el Padre vino. La palabra en el griego dice tabernaculizar. Es como cuando en el Antiguo Testamento la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo de reunión. Lo que está diciendo este versículo es que ahora la gloria de Dios la tenemos en Jesucristo. Y usted, Jesucristo, lo tiene en la palabra. El Logos, la palabra activa, está en su evangelio. Y muchos aquí desprecian la palabra de Dios. Y muchos no quieren ver el rostro de Dios. La única relación que tiene el hombre, la única forma de contactar con el ser eterno llamado Dios, es el Logos. Y ese Logos tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Y es palabra, porque es palabra que transforma, es palabra de vida, es la palabra que lo creó todo, y es la palabra que está en sus manos hoy. Si usted quiere acercarse a Jesús, deje tanto de venir a la iglesia y comience a acercarse a la poderosa palabra de Dios. Apréndala, vívala, cómala y transfórmela en su vida. Y usted va a estar cerquita de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que menos tenemos contacto es con la Biblia. Y lo que menos nos interesa es que nos expliquen los versículos bíblicos. Cuando abres el Evangelio y tienes contacto con este texto,
estás transportándote a la eternidad, al Logos que estaba frente a Dios. Y usted buscando intercesores, y usted buscando seres, personas, ídolos que lo acerquen a Dios. Y Dios dice: aquí está mi hijo, aquí está el Logos, acércate a él, búscalo, ámalo, y la palabra vendrá a ser vida en tu corazón. Y la palabra va a transformar tu interior. Y la palabra te va a hacer una nueva criatura. Y la palabra tiene vida y luz. Va a transformar tu ser. El versículo es tan poderoso que nos presenta a Juan el Bautista nuevamente. Pero la reflexión que yo quiero hacer al final de esto es terminar con el verso 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús se encarnó. Pero dice este versículo que Jesús está en el seno del Padre. La palabra griega es kolpos, quiere decir metido en el corazón. Y escuche bien, a mí me gusta esa alabanza de Roberto Orellana que dice: escóndeme en el hueco de tu corazón. Cuando se escucha esa alabanza se está refiriendo a esto, porque en el hueco del corazón de Dios está Jesús. Aunque caminaba, aunque hacía milagros en el mundo, Él estaba directamente conectado con el Padre. ¿Qué nos dice este versículo? Que los discípulos de Jesús tienen que estar en su pecho, escondidos en Jesucristo, escondidos en el Señor. Si hay algo que usted tiene que entender en esta noche, es que posiblemente usted se ha dado mucha enseñanza religiosa, y que usted piensa que porque tiene años de ser evangélico, usted ya alcanzó todo lo que necesita. Y usted piensa: tengo años de estar en esta iglesia. Nada de eso puede hacer lo que puede hacer alguien que esté escondido en Jesucristo. Pero la única manera de entrar en el corazón de Dios es a través de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia hoy en día? Aprender a amar más a Jesús, tener una relación íntima con Jesucristo, aprender a orar a Jesús, y que en nuestra vida Jesús sea todo. Que en nuestra vida, nuestro respirar, nuestro anochecer, nuestro caminar, nuestro trabajar, todo sea alrededor de la persona de Jesucristo, porque Él es el Logos, el que está frente al Padre, y Él es quien está en el pecho de Dios. Y si nosotros queremos borrar esas diferencias, distancias, tal vez usted en esta noche dice: yo no he estado tan cerca de Jesús, tal vez necesito estar más cerca. ¿Qué tiene que hacer hoy? Lo que tiene que hacer es decirle a Dios: Señor, quiero conocer a Jesús. Quiero que mi vida se enfoque en conocer a Jesús. Tal vez tu matrimonio está mal, tal vez estás enfermo, tal vez estás pasando por una necesidad. Solo te doy una respuesta: acércate a Jesús. En Él está la vida y la luz. El poder eterno de la creación está en Él. ¿Para qué buscas a otro lugar? ¿Para qué buscas en otros lugares? Si solo en Jesucristo está todo. Y vemos estos versos y aprendemos lo siguiente: todas las promesas del Padre están en las manos de Jesús. Todo lo entregó Dios en su Hijo Jesucristo. Si usted en esta noche reconoce que necesita estar más cerca de Jesús, haga esta oración y dígalo: Jesús, quiero conocerte, quiero saber quién eres tú. Y si no sabe,
hoy es un buen día para comenzar una relación nueva con el Señor Jesucristo. Vamos a orar.